Bienvenido a Alquimia del Alma, un espacio donde las heridas no se esconden, se transforman. Aquí, cada palabra es un espejo, y cada reflexión una llave hacia tu verdad interior. El alma que dejaste para después. Durante años hemos sobrevivido creyendo que estar para los demás era nuestra mayor virtud. Nos dijeron que amar era darlo todo, incluso cuando no nos quedaba nada. Nos enseñaron que el silencio propio era noble, que el sacrificio era espiritual, que pensar en uno mismo era egoísta y que darnos prioridad era una forma encubierta de soberbia. Así crecimos, sintiéndonos culpables por cuidarnos, avergonzados por necesitar, rotos por dentro pero funcionales por fuera. Y con el tiempo esa desconexión se volvió costumbre. Nos acostumbramos a esperar el turno que nunca llegaba, a hacer fila detrás de todos, en nuestra propia vida. Pero hay una verdad que nadie puede evitar para siempre. El alma que ignoras, un día empieza a gritar. Y cuando grita no usa palabras, usa ansiedad, insomnio, vacío existencial, tristeza sin nombre, cansancio sin causa, relaciones que te consumen y un profundo anhelo de volver a algo que no sabes nombrar. Hasta que lo entiendes, ese algo eres tú, la traición silenciosa que haces contigo. Carl Jung lo sabía mejor que nadie. El ser humano sufre no solo por lo que le hacen, sino por lo que él mismo se hace a sí mismo en nombre del amor, la lealtad o la aceptación. Te has callado por no incomodar. Has dado cuando estabas agotado. Has fingido fortaleza cuando lo que necesitabas era un abrazo. Y, sobre todo, te has abandonado, para que otros no lo hicieran primero. Pero, ¿y si ese abandono es el verdadero origen de tu dolor? ¿Y si lo que más te está doliendo no es lo que otros te hacen, sino lo que tú te sigues negando a ti mismo por miedo a decepcionarlos? Priorizarte no es alejarte del amor, es dejar de mendigarlo. Cuando decides priorizarte, no te estás cerrando al mundo. No estás siendo egoísta, insensible o arrogante. Estás diciendo, por fin, lo que nadie más se atrevió a decirte. Tú también importas, tú también mereces, tú también cuentas. Porque el alma no sana en ambientes donde debe justificarse, no florece donde tiene que pedir permiso, y no puede expandirse si tú mismo no le das espacio. La sanación emocional no es un milagro que cae del cielo. Es una decisión silenciosa que nace el día que te vuelves a elegir, no como último recurso, sino como el centro de tu propia existencia, el alma, Jung y el retorno a uno mismo. Carl Jung decía, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, pero no puedes convertirte en ti si sigues priorizando todo menos tu alma. No puedes sanar si te sigues dejando para después. Y no puedes encontrar amor real si primero no aprendes a dártelo tú, sin condiciones. Este video no es un manual, no es una lista de pasos. Es un espejo, un reflejo emocional para recordarte que la sanación no ocurre cuando alguien más te rescata, sino cuando tú decides dejar de abandonarte. Hoy comenzamos ese viaje. Un viaje hacia la parte de ti que has ignorado, hacia el niño que cuidó a todos menos a sí mismo, hacia el adulto que aprendió a sobrevivir sin que nadie notara su dolor, y hacia el alma que sigue esperando que regreses a casa. Hoy hablaremos del amor propio más difícil de practicar, el de priorizarte aunque incomode, el de elegirte aunque pierdas, el de sanar sin permiso, porque cuando lo haces, cuando por fin te eliges, la sanación comienza a fluir sin barreras. Parte 1. El autoabandono disfrazado de amor. A veces no necesitas enemigos, te basta con haberte olvidado de ti. Y lo más doloroso es que ese olvido no nació del desinterés ni de la maldad.
nació del deseo profundo de ser amado, de encajar, de ser suficiente para alguien más. El autoabandono no comienza como una gran traición. Number. Comienza con pequeños actos, casi invisibles. Un sí cuando querías decir no. Un silencio cuando algo dentro de ti gritaba. Una sonrisa cuando por dentro te rompías en 1000 pedazos. Y con el tiempo, ese yo que sentías tan vivo empieza a apagarse. No de golpe, no con un gran drama, sino como una vela que se va consumiendo mientras ilumina a todos, menos a sí misma. Nos enseñaron mal. Nos dijeron que amar era darlo todo, incluso cuando no nos quedaba nada. Que ser buena persona significaba sacrificarse, que cuidarse era egoísta y que poner límites era rechazar al otro. Así nos volvimos expertos en traicionarnos, con una sonrisa, en renunciar a lo que queríamos para no incomodar, en callar nuestra verdad para evitar conflictos, en volvernos funcionales, complacientes, amables y profundamente tristes. Jung, con su mirada quirúrgica del alma, lo entendía. El ser humano sufre no solo por lo que el mundo le hace, sino por lo que él se hace a sí mismo para sobrevivir. Y el autoabandono es eso, una estrategia de supervivencia, que con el tiempo se convierte en una prisión emocional. Pero el problema más grave del autoabandono no es que nos duela, es que lo normalizamos. Aprendemos a vivir desconectados de nuestras emociones, a no escucharnos, a justificar todo lo que nos hiere con frases como «es que así es él», «es que si digo algo se va a molestar», «es que no quiero ser una carga». Y lo peor de todo, empezamos a pensar que valemos por lo que damos, que si dejamos de dar, dejarán de querernos, que si nos priorizamos, nos quedaremos solos. Y eso es un chantaje emocional interno que termina sofocando el alma. En psicología junguiana, esto se conecta con la sombra. Jung llamaba así a todas esas partes de ti que reprimes, que niegas, que escondes, no porque sean malas, sino porque crees que no serán aceptadas. Tu necesidad de descanso, tu deseo de ser escuchado, tu rabia por sentirte invisible, tu tristeza crónica de no ser visto. Todo eso lo metes debajo de la alfombra para mantener la armonía afuera mientras por dentro te deshaces. Y cuanto más niegas esa sombra, más te somete, más te enferma, más te lleva a relaciones donde sigues siendo el segundo en tu propia vida. Hay personas que aman desde el alma, pero lo hacen mientras se traicionan a sí mismas. Y aunque el mundo las aplauda por su bondad, su corazón se agrieta cada vez que se dicen sí a los demás y no a sí mismos. ¿Te suena familiar? Tal vez eres tú quien siempre está disponible, quien responde primero, quien da el primer paso, quien cuida, quien sostiene, quien calla, quien pone paz, quien aguanta, quien se traga las lágrimas para no preocupar a nadie. Pero ¿quién hace eso por ti? El autoabandono es el alma gritándote que ha esperado demasiado, que ha pospuesto su verdad por años, que ha disfrazado su necesidad de amor con resiliencia, que ha confundido lealtad con sumisión y que ya no puede más. La sanación emocional no puede ocurrir en un alma que sigue poniéndose en último lugar. No puede fluir en quien se ha entrenado para desatenderse. Y no puede manifestarse si tú mismo sigues creyendo que cuidar de ti es un lujo y no una responsabilidad. Por eso esta parte es crucial, porque todo el camino hacia la sanación comienza cuando reconoces que te has estado dejando de lado, cuando dejas de justificarlo, cuando lo nombras y cuando, por fin, lo decides diferente. El día que eliges verte, no como alguien que sobra, sino como alguien que merece. Ese día algo dentro de ti se reacomoda. No todo se arregla de inmediato, pero algo cambia. Tú dejas de ser tu propio agresor emocional y entonces
El alma, poco a poco, empieza a respirar. Parte 2. Elegirte, aunque eso signifique perder a otros. Hay decisiones que no se toman con la cabeza, ni siquiera con el corazón. Se toman con el alma. Y una de las más difíciles, pero más transformadoras, es elegirte a ti mismo, incluso si eso implica decepcionar a los demás. Porque aquí está la paradoja que nadie nos explica. Cuando te priorizas, no siempre serás comprendido. De hecho, muchas veces serás rechazado por quienes más amabas. Porque al ponerte primero desmontas una estructura que les beneficiaba. Y no todos están dispuestos a amarte en tu versión íntegra. Solo te sabían querer mientras estabas roto. Solo te sabían necesitar cuando te desvivías por ellos. Solo te sabían validar mientras tú te minimizabas. Pero el alma no vino a mendigar permanencia. Vino a recordar su dignidad. Y a veces, para eso, tienes que soltar. Soltar vínculos que solo existían porque tú te anulabas. Soltar dinámicas donde el amor era condicional. Soltar versiones tuyas que solo servían para no incomodar. Y sí, va a doler. Doler profundamente. Porque no hay pérdida más desgarradora que la de aquellas personas que marcaron tu historia, pero que no pudieron o no supieron acompañar tu sanación. La imagen más clara de este momento la puedes imaginar así. Estás en una casa en ruinas. La has habitado toda tu vida. Tiene grietas, goteras, muros a punto de colapsar. Pero la conoces, y por eso no te vas. Hasta que un día te das cuenta, si te quedas, te destruyes tú. Y entonces tomas la decisión. No porque odies esa casa, sino porque eliges vivir. Eso mismo pasa con muchas relaciones, familiares, amistades, parejas, incluso entornos laborales. No se trata de venganza ni de resentimiento. Se trata de supervivencia del alma. Carl Jung lo expresó con crudeza y lucidez. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida obligan a la conciencia cósmica a repetirlos tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. ¿Y cuál es el drama más recurrente? El del alma que no se elige, que repite vínculos donde se anula, que camina por la vida deseando ser salvada, pero sin entender que nadie puede salvar a quien no se elige a sí mismo. Elegirte a ti mismo es un acto de coraje, porque cuando lo haces, dejas de ser útil para ciertas personas, dejas de ser su comodín emocional, dejas de tolerar migajas afectivas, dejas de estar disponible cuando estás roto, y entonces empiezas a perder. Sí, pierdes gente, pierdes relaciones, pierdes incluso una parte de tu antigua identidad, pero ganas algo que jamás podrás negociar otra vez, la paz de no traicionarte. Y esa paz, aunque solitaria al principio, es la base de toda sanación real, porque ya no estás actuando para complacer, ya no estás disfrazando tu dolor para ser aceptado. Ya no estás repitiendo el guión de quien se abandona para no ser abandonado. Empiezas a decir no sin justificarte, a tomar distancia sin odiar, a elegir el silencio sin culpa, a cerrar ciclos sin drama, porque entiendes que tu bienestar emocional no es negociable. Y si alguien no puede caminar a tu lado respetando tu evolución, no es tu gente, no es tu tribu. Y no es tu hogar. ¿Sabes cuál es una de las heridas más profundas que cargamos? La de sentirnos culpables por priorizarnos. Y eso no nace solo de la crianza o de la cultura. Eso nace de haber vivido demasiado tiempo en vínculos donde solo recibías amor cuando te negabas a ti mismo. Entonces elegirte parece un crimen, un acto de egoísmo, una falta de gratitud. Pero no lo es. Es supervivencia emocional, es integridad interna, es autorrespeto. Lo que duele al principio,
La culpa, el rechazo, la soledad temporal, con el tiempo se transforma en discernimiento, claridad y poder interior. Te das cuenta de que no perdiste a nadie, solo te perdiste a ti por años, y por fin estás volviendo con más fuerza, con más verdad, con más luz. Jung decía que el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta. Y despertar es esto, darte cuenta de que muchas de tus relaciones más importantes solo eran sostenibles mientras tú estabas dormido a tu propio valor. Elegirte puede parecer el fin de algo, pero en realidad es el principio de todo. Parte 3. El cuerpo también habla cuando te abandonas. No solo el alma se resiente cuando te olvidas de ti, también el cuerpo empieza a hablar, pero no con palabras, sino con síntomas. Y a veces esos síntomas no son enfermedades físicas, sino mensajes psíquicos que nadie te enseñó a interpretar. Esa fatiga crónica que te aplasta al despertar. Esa tensión que se instala en tu pecho cada vez que finges que estás bien. Ese nudo en la garganta cuando no te permites llorar. Esa gastritis, ese insomnio, ese dolor de espalda constante. ¿Crees que son solo estrés? El cuerpo grita lo que el alma ha callado durante demasiado tiempo. Y cada vez que te traicionas, tu biología se entera. Porque todo lo que reprimes se transforma en carga somática. Carl Jung lo comprendió de forma profunda. No separaba el alma del cuerpo, ni el cuerpo de la psique. Para él, todo síntoma era también símbolo. Una expresión oculta del inconsciente que buscaba ser vista, reconocida, integrada. Y cuando no le prestas atención a esa señal, el cuerpo la amplifica. No porque te odie, sino porque quiere que escuches lo que tú te niegas a aceptar. ¿Quieres saber si te estás autoabandonando? No revises solo tus decisiones. Revisa tus síntomas. Cuando vives para complacer, tu cuerpo se tensa. Cuando te quedas donde ya no perteneces, tu energía se apaga. Cuando callas tu verdad, tu garganta se encierra. Cuando te obligas a sonreír mientras te desmoronas, tu estómago se enferma. Tu cuerpo es leal. Tan leal que antes de dejarte caer emocionalmente, él decide enfermarse por ti. Para ver si por fin te detienes. Si por fin te preguntas, ¿qué parte de mí estoy ignorando para que mi cuerpo tenga que gritar? ¿Te has dado cuenta de que muchas personas no empiezan su proceso de sanación espiritual por amor propio, sino porque ya no pueden más físicamente? Es cuando todo falla, cuando el cuerpo se bloquea, cuando los exámenes médicos salen bien, pero tú te sientes muerto por dentro. Es entonces cuando entiendes, esto no es físico, esto es emocional. Y a veces es mucho más que emocional, es existencial. No se puede sanar lo que no se reconoce, y no puedes cambiar lo que niegas. Si vives en piloto automático, si haces todo por los demás, pero nada por ti, si reprimes tu rabia, tu tristeza, tu necesidad de espacio, eventualmente tu cuerpo lo reflejará. Porque el cuerpo no te traiciona, te protege, te advierte, te implora, por favor, mírate, elígete, vuelve a ti. Recuerda, no todo cansancio es físico. Hay cansancios que vienen del alma que lleva años caminando con zapatos rotos, que ha estado presente para todos, menos para ella misma. Y ese cansancio es el más difícil de explicar, porque nadie lo ve, porque lo sabes tú, y tu cuerpo. Ese cuerpo que, aunque sonríes, ya no puede más. Jung hablaba del inconsciente como un campo de batalla silencioso. Un lugar donde las emociones que no procesamos se van acumulando y luego emergen como ansiedad, depresión o fatiga inexplicable. Pero no es una maldición, es una oportunidad, porque cada síntoma es también una puerta, una invitación a mirar más profundo, a dejar de tapar la herida y empezar a sanarla, a preguntarte no solo qué me duele, sino
¿Qué parte de mí dejé de escuchar? Hay personas que, tras años de ansiedad, descubren que lo que necesitaban no era una pastilla, sino una decisión. La decisión de no volver a traicionarse. Hay cuerpos que se alivian no con medicamentos, sino con límites, con verdad, con autenticidad. Y hay dolores físicos que desaparecen cuando por fin dices lo que llevas años callando. El alma, cuando no se le da espacio, habla a través de la piel, del estómago, del sueño, de los latidos, y cuanto más la ignoras, más fuerte se vuelve su clamor, hasta que un día no puedes más, y te detienes, y miras, y entiendes, no estabas enfermo, estabas exiliado de ti. Volver a priorizarte también es un acto biológico, porque la sanación emocional también es un proceso químico, energético y corporal. Cada vez que te eliges, tu sistema nervioso se regula, tu respiración se calma, tu digestión mejora, tu energía retorna, tu mirada se limpia, porque has dejado de luchar contra ti mismo, porque has comenzado a vivir en coherencia. Y esa coherencia es la medicina más potente que existe. Parte 4. El silencio interno donde comienza la verdadera sanación. Hay un momento en el camino en que ya no deseas ruido. No quieres más consejos, ni explicaciones, ni justificar lo que sientes. Solo anhelas silencio. Pero no un silencio vacío, no un silencio frío, sino uno profundo, sereno, honesto. Un silencio que no te excluye, sino que te abraza desde dentro. Ese momento marca el inicio de la verdadera sanación, porque antes buscabas alivio en 1000 lugares, en personas, en logros, en distracciones, en espiritualidades decorativas, pero nada calmaba el fuego interno, nada apagaba esa sensación de estar desconectado, de estar lejos de ti, hasta que te rindes. Pero no como quien se derrota, sino como quien se entrega a la verdad que lleva años evitando. Y en esa entrega llega el silencio. Y en ese silencio, por fin te escuchas. Jung lo describía con precisión. El encuentro con uno mismo es lo más aterrador que puede experimentar un ser humano, pero también lo más necesario. Porque en ese encuentro silencioso ya no puedes mentirte, ya no puedes sobreactuar tu bienestar, ya no puedes usar máscaras, ni posturas, ni frases automáticas. Solo estás tú, contigo, sin decoraciones, sin escapar, y eso, aunque duela, libera. La mayoría de personas le temen al silencio no por el silencio en sí, sino por lo que el silencio revela. Cuando todo afuera se detiene, comienzas a oír esa voz interna que habías ignorado. Esa voz que no grita, pero insiste. Esa voz que no juzga, pero observa. Esa voz que no te castiga, pero te muestra todo lo que has dejado de ser por miedo a ser tú. Y esa voz es el alma. No como una idea mística, sino como una fuerza real, antigua, salvaje, que nunca te ha abandonado. Solo esperaba que tú regresaras. La sanación emocional no comienza con más estímulos. Comienza cuando eliminas el exceso, cuando te sientas contigo sin querer huir, cuando dejas de llenar el vacío con ruido, cuando permites que el dolor se exprese sin anestesia. Y eso solo puede ocurrir en el silencio, en ese espacio donde no hay necesidad de aparentar, donde no hay que demostrar nada, donde puedes llorar, gritar, respirar, escribir, sin que nadie te mire, sin que nadie te apruebe, sin que nadie te corrija. Porque ese es el terreno sagrado donde la sombra se revela sin miedo. Jung lo llamó el proceso de individuación, el camino por el cual el ser humano deja de vivir según los condicionamientos externos y empieza a vivir desde su esencia profunda. Pero no hay individuación sin silencio, porque el alma no se revela entre el ruido de las redes, ni en la ansiedad de los logros, ni en la búsqueda constante de validación. El alma se revela en la quietud, en la soledad fértil.
En ese instante donde te sientas contigo y te preguntas, ¿quién soy yo sin todas las máscaras que me enseñaron a usar? Ese es el momento más íntimo de tu existencia, porque ahí comienza la separación entre lo impuesto y lo auténtico, entre lo que heredaste y lo que elegiste, entre el personaje y el alma real. Y sí, al principio duele, porque descubrirte implica soltar identidades que te sostenían, soltar historias que te definían, soltar vínculos que te confirmaban. Pero tras ese duelo nace algo nuevo, una semilla, una llama, una claridad interna que ya no depende de nadie más. Ese es el poder del silencio interior. No te aísla, te reconecta, no te apaga, te revela, no te hunde, te purifica, porque solo en el silencio puedes oír el lenguaje del alma. Es el lenguaje que no usa palabras, sino emociones, símbolos, sueños, intuiciones, memorias. Es el lenguaje que Jung dedicó su vida a estudiar y que tú estás empezando a recordar. ¿Y sabes qué ocurre cuando empiezas a habitar ese silencio con amor? Que todo lo que parecía inestable afuera, personas, opiniones, expectativas, pierde poder sobre ti. Porque ahora tú estás dentro. Ya no estás exiliado de ti. Ya no te defines por lo que el mundo diga. Ya no reaccionas desde la herida, sino que respondes desde la raíz. Y eso, aunque nadie lo vea, es sanación. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas el valor de sentarte contigo y quedarte. Ahí, en ese vacío, algo florece. Una nueva versión de ti. Más verdadera, más centrada, más libre. Y lo más hermoso es esto. No has cambiado. Solo has regresado, has vuelto a ti. Y ese retorno silencioso es el inicio de tu verdadera transformación. Parte 5. ¿Cómo empezar a priorizarte sin culpa? La mayoría de personas no tienen miedo de priorizarse. Lo que realmente temen es la culpa que viene después. Esa voz interna que te susurra, estás siendo egoísta. ¿Y si se alejan de ti? ¿Y si decepcionas a quienes siempre estuvieron ahí? Y entonces, incluso cuando ya reconociste que necesitas cuidarte, aunque sabes que seguir como vas te rompe, vuelves a ceder, vuelves a traicionarte, vuelves a ponerte en último lugar para no incomodar. Es un patrón invisible pero devastador. La culpa por sanar. La culpa por no seguir cumpliendo expectativas que te agotan. La culpa por empezar a elegirte. Pero hay algo que necesitas saber. La culpa no es tu enemiga. Es solo una señal de que estás haciendo algo nuevo. Algo que tu mente condicionada aún no ha aprendido a interpretar como correcto. Carl Jung lo expresó así. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es también la culpa, una sombra que cargamos desde la infancia, una programación que nos enseñó a sentirnos mal por cualquier cosa que se pareciera a amor propio. Nos educaron para complacer, para agradar, para ser buenos. Y ser bueno, según el viejo guión, era dar todo, callar mucho, sacrificarse siempre, aunque eso nos destruyera. Entonces, cuando empiezas a decir que no, cuando decides no responder inmediatamente, cuando ya no ofreces tu tiempo como moneda de cambio, cuando te das permiso de descansar, de poner límites, de ser honesto, esa culpa aparece como una alarma. Pero no es señal de que estés haciendo algo malo. Es señal de que estás rompiendo una vieja lealtad, la de abandonarte para ser querido. Y aquí viene la clave. No necesitas eliminar la culpa. Solo necesitas atravesarla con conciencia. Mírala de frente. Pregúntale de dónde viene. Pregúntate, ¿de verdad estoy haciendo daño? ¿O solo estoy dejando de hacerme daño a mí? La mayoría de las veces no estás lastimando a nadie. Solo estás devolviendo lo que no te corresponde. Estás dejando de cargar lo que otros te hicieron creer que era tu responsabilidad.
Estás volviendo a tu centro, a tu hogar, a tu alma. Entonces, ¿cómo se empieza a priorizar sin hundirse en culpa? Con acciones pequeñas, pero radicales en intención. Una pausa consciente. Un momento del día en el que simplemente respiras y te preguntas cómo estás, sin corregirte. Un no sin justificación. No necesitas tener una excusa perfecta. Tu necesidad de paz es suficiente. Una palabra dicha a tiempo. Decir lo que sientes, incluso si tu voz tiembla. Incluso si al otro no le gusta. Un acto de cuidado propio. No por estética, no por obligación, sino porque tu cuerpo es tu templo. Un límite. Claro, firme, amoroso. No impuesto con rabia, sino con dignidad. Y con cada uno de esos actos, la culpa se va volviendo más tenue. Porque tu alma empieza a reconocerse en ellos. Porque tu cuerpo deja de resistir. Porque tu corazón, por primera vez en años, se siente en casa. ¿Y sabes qué empieza a pasar entonces? Que las personas correctas permanecen. Las que te aman por quien eres, no por lo que das. Las que no te exigen que te rompas para hacerlas sentir bien. Las que celebran tu verdad, incluso cuando no les beneficia. Y las demás se alejan. No porque las rechaces, sino porque ya no vibras desde la necesidad de ser salvado. Y eso es libertad. Mucha gente confunde priorizarse con frialdad. Pero priorizarse no es cerrarse, es abrirse primero a uno mismo. Es decir, hoy me escucho antes de obedecer. Hoy me sostengo antes de sostener a los demás. Hoy dejo de justificar mi existencia en función de lo útil que soy para otros. Eso es amor propio real, no el amor superficial de frases vacías, sino el amor que se encarna en decisiones incómodas pero necesarias. Jung decía, el individuo debe realizar un viaje hacia su propio centro. Ese viaje es este. Cada vez que te priorizas, te acercas un paso más al centro, a tu alma, a tu verdad. No esperes a tener todo resuelto para comenzar. Comienza en medio del caos. Comienza con miedo. Comienza con culpa si es necesario. Pero comienza. Porque cada vez que te eliges, el universo interno se alinea. Y lo que parecía difícil, lo que dolía, lo que pesaba, comienza a perder poder. Porque tú estás volviendo. Y eso lo cambia todo. Parte 6. Individuación. Recordar tu esencia. Hay una diferencia entre sanar y reconstruirte. Sanar es cerrar una herida. Reconstruirte es recordar quién eras antes de que empezaras a sangrar. Y en ese acto sagrado de reconstrucción no estás creando una nueva versión de ti. Estás regresando a la que siempre fuiste, antes de abandonarte. A ese proceso, Carl Jung le dio un nombre que atraviesa el alma: individuación. No es una meta, no es un título, no es algo que puedas mostrar. Es una experiencia profunda, íntima, muchas veces silenciosa, donde dejas de ser lo que te dijeron que fueras para empezar a convertirte en lo que realmente eres. Pero, ¿qué significa ser tú mismo cuando llevas años disfrazado? ¿Qué significa volver a tu esencia cuando fuiste moldeado por traumas, creencias ajenas, máscaras y condicionamientos? Jung lo sabía. La mayoría de nosotros no ha vivido desde su centro, sino desde su adaptación. Nos adaptamos para no perder amor. Nos convertimos en lo que el entorno necesitaba. Fuimos el fuerte, el útil, el exitoso, el complaciente, el silencioso, el servicial. Y en ese teatro de roles, el alma se fue quedando atrás, como un actor que nunca fue llamado a escena. Individuarse es eso, despedirte del personaje para abrazar al ser. Es quitarte la armadura con la que sobreviviste, sabiendo que ya no estás en guerra. Es permitirte ser vulnerable, auténtico, contradictorio. Es aceptar tus luces, pero también mirar tus sombras sin vergüenza. No puedes sanar desde una versión falsa.
No puedes transformarte si te sigues aferrando a lo que ya no vibra contigo. No puedes priorizarte si todavía vives según un guión que no escribiste tú. Por eso, el proceso de individuación es doloroso. Porque antes de ser tú, debes dejar de ser todo lo que fingías. Y es aquí donde la sanación emocional se vuelve profunda. Cuando ya no se trata solo de sentirte mejor, sino de vivir con verdad. Verdad no significa perfección. Verdad significa coherencia. Significa que lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que eliges ya no están fragmentados, ya no compiten entre sí, ya no luchas contigo mismo para encajar. Estás al fin en casa. Pero nadie te dice que para llegar a ese hogar interno tienes que atravesar un bosque oscuro, el de tus miedos, tus contradicciones, tus partes negadas. Ese bosque es tu sombra. Y Jung lo dijo claramente: no alcanzarás la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La individuación no es una iluminación estéril. Es un descenso al alma, donde partes de ti que habías exiliado empiezan a regresar. Tu rabia contenida, tu tristeza silenciada, tu autenticidad reprimida, tu deseo oculto, todo lo que habías negado. Ahora quieres ser integrado, no para dominarte, sino para completarte. La cultura te empuja a sobresalir, pero el alma solo quiere que seas verdadero. Y para lograrlo, debes tener el coraje de priorizar ese llamado interno por encima del éxito externo, por encima del aplauso, por encima de todo lo que se ve bien. Individuarse es abandonar la necesidad de pertenecer, para por fin pertenecerte a ti. Es un salto al vacío, porque cuando decides ser tú, puedes perderlo todo: estatus, relaciones, certezas. Pero si no das ese salto, pierdes lo más importante, tu esencia. Y he aquí una paradoja hermosa. Cuanto más te acercas a ti mismo, más paz experimentas. Aunque el mundo tiemble, ya no necesitas convencer, ni probar, ni rogar. Simplemente eres. Te basta contigo. Te bastas en silencio. Te sostienes desde dentro. Y eso es libertad. Jung entendía que el ser humano no vino a adaptarse eternamente, vino a expresarse en totalidad. Y esa totalidad no se logra imitando al mundo, sino bajando al corazón y preguntándote: ¿qué parte de mí he negado para sentirme aceptado? ¿Qué sueños he postergado para sostener la imagen que otros tenían de mí? ¿Cuándo dejé de preguntarme qué necesito yo? Cada vez que te haces estas preguntas con honestidad, cada vez que eliges desde el alma y no desde el miedo, cada vez que te priorizas, te fragmentas menos y te recuerdas más. Eso es individuación. No es alejarte del mundo, es acercarte a ti, con tanto amor que el mundo se ordena en torno a esa verdad. Parte 7. ¿Cómo empezar el viaje interno? Una revolución silenciosa. Ahora que has visto, no puedes seguir actuando como si no supieras. No puedes regresar al exilio emocional voluntario. No puedes volver a traicionarte sin que algo dentro de ti grite. Porque una vez que el alma despierta, ya no tolera vivir en modo automático. Pero, ¿qué significa empezar el viaje interno? ¿Se trata de aislarte del mundo? ¿De romper con todo y desaparecer? ¿De convertirte en un gurú iluminado que ya no siente dolor? No, pero el viaje interno no es una huida. Es una revolución silenciosa. Una que no se grita, sino que se honra con cada decisión que tomas en lo cotidiano. Es cuando eliges dejar de reaccionar desde la herida y empiezas a responder desde la conciencia. Es cuando dejas de vivir para complacer y comienzas a caminar con la espalda erguida, aunque tiemble tu voz, aunque duela la soledad, aunque el mundo no entienda. Porque ahora comprendes que tu alma no necesita permiso para ser, solo necesita tu presencia. Entonces,
¿Cómo se empieza el viaje interno? No necesitas irte a la montaña, ni leer 1000 libros, ni convertirte en alguien completamente distinto. Solo necesitas hacer algo profundamente subversivo, volver a ti, todos los días. Empiezas cuando eliges el silencio sobre la reacción, cuando en vez de responder por impulso, respiras, sientes, y luego eliges desde un lugar más lúcido. Empiezas cuando dices no sin culpa, porque entiendes que un no a lo que te destruye es un sí a lo que te construye. Empiezas cuando dejas de perseguir amor y comienzas a preguntarte, ¿yo me amo lo suficiente como para no mendigar nada afuera? Empiezas cuando te haces preguntas incómodas y no huyes de las respuestas, sino que las recibes con humildad, con temblor, pero también con valor. El viaje interno no es perfecto, es espiralado. Vas y vienes, subes, caes, te crees despierto y luego te das cuenta de que aún dormías. Pero no importa, cada vez que regresas a ti, aunque sea por segundos, tu alma se fortalece, tu luz se limpia, tu energía cambia, tu mirada se alinea con tu verdad, y eso transforma tu realidad más que cualquier discurso. Jung decía que todo crecimiento real pasa por 3 etapas. Confusión, cuando ya no puedes seguir como estabas, pero aún no sabes quién eres. Desintegración, cuando todo lo que no es auténtico empieza a romperse. Integración, cuando con humildad recoges tus fragmentos y te reconstruyes con amor. Así se ve el viaje interno, no como una línea recta, sino como un ciclo alquímico. Una especie de muerte psíquica, seguida de un renacimiento que no necesita testigos. Porque esta vez, no estás viviendo para que te aplaudan. Estás viviendo para respetarte. Y eso implica decisiones invisibles para el mundo, pero revolucionarias para tu alma. Comer despacio. Apagar el teléfono por un rato. Dejar de dar explicaciones que nadie pidió. Llorar sin esconderte. Perdonarte a ti mismo por todo lo que no sabías. Elegir la paz en lugar de tener la razón. Abrazar tu historia, incluso las partes más oscuras. No hay pasos exactos para este camino, porque tu alma no necesita instrucciones, necesita permiso. Permiso para sentir, permiso para parar, permiso para comenzar de nuevo. Permiso para hacer las cosas diferente, aunque nadie lo entienda. Permiso para no demostrar nada. Permiso para vivir desde dentro hacia afuera. Y eso cambia todo. Porque cuando priorizas tu mundo interno, tu mundo externo empieza a reflejar esa coherencia. Ya no toleras ambientes que antes soportabas. Ya no te identificas con viejas heridas. Ya no corres tras lo que no vibra contigo. Ya no necesitas que otros entiendan tu proceso. Ya no te explicas tanto, simplemente eres. Y ese ser, limpio, completo, imperfecto pero honesto, es tu regalo más grande al mundo. Porque cuando tú sanas desde adentro, sanarás tus vínculos, tu linaje, tu energía, tu legado. No estás aquí para adaptarte. No estás aquí para agradar. No estás aquí para sobrevivir eternamente herido. Estás aquí para recordar tu alma y honrarla y protegerla como el fuego sagrado que es. Cada vez que lo haces, cada vez que te priorizas sin culpa, el universo interno se alinea y la vida, por fin, fluye sin barreras. No eres débil por haber sentido tanto. No estás roto por haber confiado, por haber dado, por haber creído. No estás mal por haber querido encajar, ni por haberte perdido en el camino. Solo estabas olvidando. Olvidando tu alma, olvidando tu valor, olvidando tu esencia. Y ahora estás recordando. Estás recordando que mereces habitar tu vida desde la raíz, no desde la superficie. Estás recordando que la paz no se mendiga, se cultiva por dentro. Estás recordando que nadie puede darte lo que tú no estás dispuesto a darte a ti primero. Estás recordando que ser tú, aunque incomode, aunque asuste,
aunque duela, es el acto más puro de sanación. La persona que emerge de este viaje no es la misma que entró. Ahora hay fuego, hay discernimiento, hay amor propio que no se grita, pero se siente en el aura. Ahora hay una mirada nueva, una presencia más firme, una energía que dice: ya no me abandono por nadie, ya no me explico, ya no me apago para encajar, porque entendiste que quien se elige se salva, y quien se salva puede ser luz para otros sin volverse sombra para sí mismo. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti ya decidió. Ya no puedes vivir a medias, ya no puedes seguir ignorando lo que sabes. El alma te está empujando hacia adentro. Y ese viaje, aunque solitario, te devolverá la libertad que perdiste al intentar pertenecer. Recuerda esto: no estás siendo egoísta al priorizarte, estás siendo valiente. Porque se necesita coraje para decir «yo importo» cuando has pasado la vida sintiendo que solo existes para sostener a otros. Y si este mensaje tocó tu alma, suscríbete a este espacio. Este no es un canal más. Este es un templo interior que llamamos Alquimia del Alma. Aquí no se dan respuestas vacías. Aquí se despierta el recuerdo de lo que siempre estuvo en ti. Aquí cada palabra es una semilla, cada reflexión un espejo, cada video un portal hacia ti. Así que si sientes que este viaje apenas comienza, camina con nosotros. Tu alma ya sabe el camino. Nosotros solo encendemos las antorchas. Gracias por estar. Gracias por recordar. Gracias por priorizarte.